Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver un tema muy importante llamado vertiente hidrográfica del Atlántico. Ojo, en algunos libros también aparece vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿sí? Vertiente hidrográfica del Amazonas. Así como te acuerdas que el video anterior era vertiente hidrográfica del Titicaca, o también de la olla Titicaca, igual, vertiente hidrográfica del Atlántico, o también conocido como vertiente hidrográfica del Amazonas. Ahora bien, cuando hablamos o vamos a mencionar el Amazonas, vamos a decir que aproximadamente son 44 ríos, ¿sí? Y estos ríos van a tener dos formas de formarse. Es decir, estos ríos se le van a conocer como ríos andinos amazónicos, porque algunos van a nacer en los Andes, ¿sí? Y también estos ríos van a tener la forma o origen glacial por los hielos, ¿sí? Por los icebergs. Nival, formado por qué? Por granizo. Pluvial, ¿sí? ¿Por qué? Por las precipitaciones. Y también amazónico, porque van a recorrer el Amazonas, ¿verdad? También son ríos caudalosos. Y al ser ríos caudalosos, van a ser de régimen regular. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, al bajar, es decir, de los Andes, pero cuando ya están en el intermedio, su régimen va a ser regular. Al ser un régimen regular, jóvenes, estos ríos van a ser navegables, ¿sí? Van a ser navegables. Por lo cual, cuando comenzamos o mencionaremos los ríos, vamos a iniciar con el río Amazonas, que se le conoce como el más largo, el más extenso y el más caudaloso del mundo, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen los demás geógrafos. Se dice, se comenta, se rumorea que el río Amazonas es más largo que el río Nilo, ¿sí? Ahora bien, también va a existir otro río, escucha bien, el más largo del litoral peruano o que recorre el territorio peruano, ¿sí? Ese río va a ser el Ucayali, no te olvides, el Ucayali. Vuelvo a decir, si te pongo en el examen o en el test, río más largo, extenso y caudaloso, Amazonas. Río más largo del territorio peruano, Ucayali, ¿verdad? También va a haber otro río que va a formar el valle longitudinal. Estamos hablando del valle, ¿sí? O del río Guayaga. No te olvides, te puedo preguntar en el test. ¿Cuál es el río que forma el valle longitudinal? Guayaga, ¿verdad? Va a haber otro río que va a recorrer el mayor número de departamentos. Ese río se llama Marañón. No te olvides, Marañón. Va a haber otro río que se dice que es el más contaminado, porque ahí están las hidroeléctricas y la mina de la Oroya. ¿Cuál es? Muy bien, el valle del, o el río del Mantaro. No te olvides del Mantaro, ¿verdad? Y va a haber otro río que va a formar el Valle de los Incas. Si vas a tener oportunidad de viajar a Machu Picchu, vas a ver un río que recorre. Ese es el río Urubamba. ¿Estamos jóvenes? Entonces, estos ríos son navegables, son de régimen regular, son de origen glacial, nival, pluvial, ¿sí? Y también se le dice, que ya hemos visto, te puedo preguntar, ¿los ríos de la vertiente amazónica son exorreicos, endorreicos o arreicos? Muy bien, jóvenes, son exorreicos. ¿Por qué? Porque todos esos ríos, ¿en dónde desembocan? Excelente. En el Atlántico. Muy bien, en el océano Atlántico.
¿Sí, joven? Entonces, para entender, cuando hablamos o mencionamos de la vertiente hidrográfica del Atlántico, vamos a decir que está conformado por los ríos que depositan sus aguas en el río más caudaloso. ¿Cuál es? El Amazonas, o también conocido como colector común, ¿sí? Porque todos los ríos pasan y llegan al Amazonas, y del Amazonas se depositan al Atlántico, ¿verdad? Características. Nacen, ojo jóvenes, cuando dice nace de dos nudos importantes, el nudo Pasco y el nudo Vilcanota. De esos dos nudos nacen tanto los ríos que están en la parte de los Andes como los ríos amazónicos, ¿verdad? Nudo de Pasco y Vilcanota. Recorrido andino-amazónico, sierra y selva, como te expliqué. Tienen cursos largos. Ríos de esta vertiente generan valles longitudinales que recorren el sur a norte o viceversa. Poseen un régimen regular. ¿Por qué? Porque tienen esta forma, ¿verdad? No es así. Esta forma es irregular. Son caudalosos, pero cuando ya llegan al interior del Amazonas, su régimen es tranquilo, se puede decir, ¿no? O regular. Tienen abundante caudal. Son navegables. Y por lo tal, traen consigo que cursos meándricos, curso medio o inferior, es decir, por eso son navegables, no así, ¿verdad? Cuando son así, no son navegables. Forman pongos o potencia hidroeléctrica. También están los principales puertos de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado, ¿verdad? Y los ríos importantes, Amazonas, río de mayor longitud, caudal y cuenca fluvial, ¿verdad? El Ucayali, el río de mayor longitud, que recorre todo el territorio peruano, como te dije. ¿Sí? No te olvides, por favor, te puedo preguntar en el test, río de mayor longitud, que recorre todo el territorio peruano, Ucayali, no te olvides. El Marañón, río que recorre el mayor número de departamentos. El Guayaga forma el valle longitudinal más extenso de nuestro país. El Urubamba, como te dije, forma el valle sagrado de los Incas. El Tambo, que genera la confluencia de los ríos N y PN, ¿verdad? El Apurímac es considerado el curso más remoto del río de Amazonas. Y cuando hablamos de la clasificación, posee aproximadamente 44 ríos que nacen en los Andes orientales, ¿verdad? Entonces, también dentro del Amazonas vamos a encontrar un río o llamado lo que se dice actualmente, ¿no? Cuando tú dices Amazonas, vean, vean qué significa valle, ¿sí? De los ríos Apurímac, ¿qué más? N y Mantaro, o mejor dicho, vean, ¿no? Valles de los ríos N, Apurímac y Mantaro. No te olvides. Como digo, posee 44 ríos, nace en los Andes orientales y en los nudos de Vilcanota y Pasco. ¿Y dónde desemboca? En el Amazonas. Y su importancia, se caracterizan por ser caudalosos, navegables, largos y de régimen regular, ¿verdad? Vuelvo a decir, el río Amazonas, el más extenso, el río Marañón, el que recorre el mayor número de departamentos, el río Tambo, formado por el río NIPN, el río Mantaro, el más, se puede decir, contaminado porque está la hidroeléctrica San Antuanes y Mayolo, y también está la minería La Oroya, el río Guayaga, ¿sí? El río Putumayo que limita Colombia. Ojo jóvenes. Y por último, cuando hablamos o mencionamos acerca de la vertiente hidrográfica del Amazonas, específicamente estamos hablando también del Amazonas, ¿sí? El Amazonas, como se dice, y vuelvo a repetir, es uno de los últimos pulmones del planeta. Gracias al Amazonas tenemos oxígeno. Y vamos a ver, ya sea en la práctica o en la actividad, cómo estos incendios ambientales, ¿sí? De una u otra forma van a afectar el Amazonas.
y no solamente afectar, sino tanto la fauna y la flora silvestre. Y hay que cuidarlos, ¿sí, joven? Bueno, jovencitos, conmigo será hasta el siguiente. Nos vemos.